Pero por suerte tenemos esta tecnología, ¿no? Que es extraordinaria, que nos permite, entre paréntesis, la innovación, ¿no? Ya entrando un poco en tema, la innovación que tienen el mundo moderno, el mundo que de algún modo, mal llamado capitalista, porque para mí es el mundo de la innovación, es la innovación de las ideas, la confrontación de ideas. Ahí ya tenemos Esto, una diferencia. ahí tenemos, y bueno, para poner un poquito de picante al asunto, pero en realidad, si te parece, podemos empezar porque me interesa mucho cómo estás viendo al nuevo gobierno. Si lo estás viendo que está cercano a tus ideas o no. Me parece que es interesante no solo para mí, sino pues yo me imagino algunas de las respuestas, pero para los que nos están escuchando, cómo una persona que, si querés también lo podés presentarte un poco para contar, vos sos marxista, pero un marxista moderno, cómo lo estás viendo al tema y cómo te posicionás frente a este gobierno, digamos, de algún modo kirchnerista, ¿no? Bien, por un lado yo soy lo que yo me autodenomino, en realidad, no sé si soy, no soy, yo me autodenomino lo que se dice marxista ortodoxo, en el sentido de que para mí la base sigue siendo la que Marx escribió en El Capital. Entonces, digamos, el marxismo es el capital, los restantes textos de Marx y sus derivados. Pero básicamente no se puede hablar de marxismo sin basarse en el capital. Digamos, hoy por hoy se ve en muchos lados, mucha gente que no sé, que trata de discutir al marxismo sin haber leído lo básico que es el capital, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se dicen cosas como la de que ahora el precio negativo del petróleo echa por tierra la teoría del valor trabajo y bla. Bueno, primero hay que leer el Capital para hablar del marxismo. O sea, para decir que es un marxista, básicamente se parte del Capital. El que no parte de eso, yo creo que cuesta ser marxista, ¿no? En ese sentido. O al menos cuesta criticar al marxismo sin haberlo leído. Eso es un grave problema que está pasando. Yo soy marxista ortodoxo en el sentido de marxista en Instagram. Qué lindo. Una cosa importante, y acá desligo completamente a Agustín de sus seguidores. Digo, estaría bueno que haya un mínimo respeto, ¿no? Sí. Nada, si quieren Totalmente. hacer chicana, No, yo les pido a todos los que está todo están. bien. Yo quisiera aprender, básicamente. Esa la leí porque no sé por qué, pero digo, como para No, yo, que. viste que yo soy medio chicato y no llegué a leerlas, pero me sumo a eso. Por favor, sean respetuosos porque justamente una de las cosas que queremos mostrar es que se puede debatir ideas. Y eso es lo que estamos Totalmente. tratando de hacer acá, ¿no? Sí, sí, Dale, sí, sí, buenísimo. totalmente, totalmente. Bueno, nada, te decía, marxista ortodoxo en el sentido de el capital como primera cuestión, el método dialéctico de análisis de la realidad. En función de eso, obviamente que frente a un gobierno como es el albertista, yo discuto mucho la concepción de que es un gobierno kirchnerista. Para mí no es un gobierno kirchnerista, para mí es un gobierno albertista, que dentro de esa conjugación, de esa alianza política, está el kirchnerismo y es una de las principales patas de esa organización, seguro, pero es un gobierno que no es kirchnerista en términos generales, no es algo homogéneo. Es una coalición donde está lo Es más una rancio, coalición. donde están gente que más allá de que difiere un montón, sé que es gente bien intencionada, progresista, que quiere lo mejor, bla, 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 bla. Y sé que hay también gente de lo más rancio, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, más que kirchnerista, es albertista. Yo un poco lo que siempre comento, la idea es un poco comentar un poco yo que me parece el kirchnerismo, comentar un poco vos, y después charlamos del COVID y todo lo demás, ¿no? En ese sentido, para mí, analizar el albertismo actual, bueno, nos tenemos que ir para atrás. Si fuese por mí, me iría hasta la crisis del 2001, ¿no? Pero siempre como para ver un pantallazo, arranco como para estar más cerca cronológicamente, el último gobierno kirchnerista. El último gobierno kirchnerista, como cuestión general siempre, cómo funciona el capitalismo a nivel general y cómo funcionan algunas particularidades del capitalismo argentino.
Cuando uno mira la historia, digamos, el capitalismo tiene sus periodos de crecimiento cuando sube la tasa de ganancia. Básicamente, ¿por qué? ¿Cómo funciona ese esquema? Al subir la tasa de ganancia, los empresarios invierten, sube el Producto Bruto concreto y también sube el Producto Bruto potencial. ¿Qué quiere decir eso? Que sin aumento de inversión, a la larga o a la corta, ese capitalismo explota. O sea, entonces, para que haya un crecimiento en el mediano plazo, tiene que haber un crecimiento de la tasa de ganancia, seguido por un crecimiento de la inversión. Ese aumento de la tasa de ganancia también tiene que venir acompañado de un, si se quiere, un entorno de acumulación medianamente estable. Porque si no, básicamente ningún capitalista, que son los que tienen la capacidad de decisión sobre la inversión y acumulación de capital, invierte. Entonces, son dos cuestiones básicas: ganancia y ámbito de acumulación estable. En Argentina, ¿cómo se suelen dar esos aumentos de la tasa de ganancia que generan un ámbito de acumulación estable y crece la producción capitalista? Si uno mira los últimos 40 años, los últimos procesos de crecimiento que hubo fueron, en los 90 hubo un proceso de crecimiento económico y en los 2000. Básicamente, menemismo y kirchnerismo. ¿Cómo se generaron esos procesos de crecimiento? Básicamente todos se basaron, por un lado, en un ajuste sobre la clase trabajadora, baja de salarios duro, baja de salario y o precarización de la mano de obra. En los 90 quizás al principio no hubo una baja de salarios rotunda, pero sí hubo todo un proceso de precarización de la mano de obra. Baja de salarios. Por otro lado, entrada de renta al país entra renta, el Estado se apropia de esa renta y después la redistribuye entre los industriales, mejorando su tasa de ganancia. Y por otro lado, en menor proporción también, sobre todo en los 90 mayor proporción, en los 2000 menor proporción, es por ingreso de deuda. Básicamente el Estado se apropia de recursos por medio de la deuda, después que la pague quien la pague, pero en el momento tengo la plata, redistribuyo, y eso mejora ganancia y mejora inversión y crecimiento económico. ¿Qué pasa? Este proceso se termina agotando en el último kirchnerismo. ¿Qué quiere decir que se termina agotando en el último kirchnerismo? El último kirchnerismo tenía una tasa de ganancia en caída lineal, caída para abajo, déficit fiscal, déficit comercial, déficit externo e inflación. Es decir, el ámbito de acumulación era un descontrol, déficit gemelo más inflación. ¿Se escucha ahí, Agustín? Perfecto. Perfecto. Déficit gemelo más inflación y a su vez caída de tasa de ganancia. Por lo tanto, eso genera una caída en la economía en el mediano plazo. Cristina, en ese contexto, la economía argentina, ¿qué es lo que exige el capitalismo argentino para volver a crecer? Un ajuste. Nos guste o no, exige un ajuste. Así funciona el capitalismo y eso lo tiene que saber marxista, liberal, keynesiano, lo que sea, así funciona el capitalismo, ¿no? Nos guste o no, es una realidad concreta. El capitalismo argentino exigía un ajuste, un nuevo dualismo, yo lo llamo siempre, pero Cristina obviamente evita de hacerlo cuidando su capital propio, su capital político propio. Entonces este descontrol lo que deja Cristina y lo que hereda Macri es, si bien un capitalismo con necesidades de ajuste, pero con capacidad de endeudamiento, capacidad técnica de endeudamiento. Es decir, el gobierno no tenía acceso a los mercados internacionales de deuda, pero sí tenía, y eso es importante, una baja relación de deuda sobre PBI. ¿Qué quiere decir eso? Que al tener una baja relación de deuda sobre PBI, es un país que, entre comillas, puede prestable, que se le podía prestar. Entonces, en ese contexto, Macri tenía que aplicar el ajuste porque 4 años no iba a sostenerse esa lógica, y entonces tenía dos grandes opciones, o dos grandes polos como extremos. El ajuste gradual o el ajuste de shock. En esa elección de ajuste gradual o ajuste de shock, Macri termina tomando el ajuste gradual. ¿Por qué? Porque el ajuste de shock le implicaba un helicóptero al mejor estilo de la Rúa. Toma el ajuste gradual y en eso toma al endeudamiento como gradualizador. ¿Qué quiere decir como gradualizador?
básicamente, a medida que metía el ajuste, se iba endeudando para cubrir los huecos que todavía quedaban. Obviamente, si uno mete un ajuste de shock, no necesita endeudarse. Pero como las relaciones de fuerza que tenía el capitalismo argentino no le permitían a Macri meter un ajuste de shock, porque lo esperaba el helicóptero, claramente, va metiendo el ajuste gradual y a medida de eso va cubriendo los huecos que todavía seguían quedando con deuda. Bueno, ¿en qué consistió el ajuste gradual de Macri 2016-2017? Básicamente, techo a paritarias a la baja, caída salarial obviamente, recorte de gasto público gradual y selectivo, ahí estuvo la caída de subsidios, la cuestión de las jubilaciones, reforma jubilatoria y demás, y después una devaluación controlada. ¿Qué quiere decir devaluación controlada? Que iba devaluando lentamente, con control del Banco Central, cuestión muy importante. Frente a esto tenía resistencia, obviamente, a medida que iba metiendo el ajuste, había resistencias activas y resistencias pasivas. ¿Qué quiere decir eso? Había gente en la calle, pero también había gente malhumorada en la casa, que salía en los focus group, básicamente, por decirlo de alguna manera. En este contexto, Macri fue metiendo un ajuste por aproximación. Yo lo llamo siempre un ajuste por aproximación. ¿Qué quiere decir un ajuste por aproximación? Básicamente, la tiro y si no va, vuelvo para atrás. Hubo varias medidas que el macrismo las tiró, no funcionaron, fueron para atrás, y así sucesivamente. Iba tirando medida de ajuste, y la que pasaba, pasaba. Básicamente así funcionaba el ajuste por aproximación macrista. ¿Qué es lo que termina pasando? 2018, todos se acuerdan de esas palabras, pasaron cosas, y sube la tasa de Estados Unidos, no te quiero interrumpir, pero acordate que tenemos poco tiempo y tenés que llegar a Alberto, porque me estás hablando de ya llego. Dale. Ya estamos. Dale. Quédate tranquilo que ya estamos. Pues en 2018 pasaron cosas, aumento de la tasa de Estados Unidos, problemas, a Macri se le acaba el endeudamiento en mercados voluntarios, recurre al FMI. El FMI le termina generando, había ganado la última elección, pero sin embargo recurre al FMI porque le queda otra, y el FMI termina acelerando este ajuste. Cuando termina acelerando este ajuste, ¿qué es lo que pasa? Se da como un círculo vicioso donde Macri acelera el ajuste, esa aceleración del ajuste empeora la situación objetiva de las personas, empeora su imagen, al empeorar su imagen mejora la de Cristina, eso le genera presiones devaluatorias que generan más ajustes y así sucesivamente, un círculo vicioso que se termina dando y donde desemboca básicamente en Alberto. Ahora, el ajuste que metió Macri termina sirviéndole a la economía, pero termina siendo insuficiente. La acumulación capitalista seguía exigiendo más ajuste. Por eso que cuando Alberto iba a asumir, ya estaba diciendo, no esperemos que esto cambie de la noche a la mañana. O sea, los tipos sabían la que se venía y sabían que iban a tener que meter un ajuste. ¿Qué pasa? Esto empezó tímidamente, paritarias a la baja. Yo siendo docente en la provincia nos dieron una paritaria del 16%, por ejemplo. Paritarias a la baja, ajuste focalizado, pero ajuste al fin. Termina dándose todo esto y desemboca en el COVID, en el coronavirus, básicamente. ¿Cuál es el truco, entre comillas, el beneficio que tiene Alberto, el beneficio potencial que tiene Alberto con el COVID? Básicamente Alberto tenía que terminar el ajuste que empezó Macri y no pudo terminar de meter. Con el COVID, con el coronavirus, Alberto tiene cierta posibilidad de pasar el ajuste sin pagar el costo político. Y acá, digo, es una realidad totalmente distinta de la que nosotros, los marxistas, básicamente, pensábamos en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado nosotros ¿qué decíamos? Listo, ahora viene Alberto y va a tener que meter el ajuste. Vamos a ver cómo lo presenta políticamente, pero va a tener que meter el ajuste y se va a tener que comer el costo político de ese ajuste. Con el COVID, están metiendo un ajuste zarpado en los salarios, por ejemplo, dato al margen, no hubo paritarias todavía y no se está hablando de paritarias, son muy pocos y contados los rubros que están teniendo paritarias, y sin embargo, la popularidad de Alberto no deja de subir. Básicamente está metiendo un ajuste y lo está pagando nosotros, meramente nosotros,
pero en términos políticos lo está pagando el COVID, no lo está pagando Alberto. Por ahora, obviamente siempre un proceso de ajuste es un proceso inestable, con alguien que siempre te va a tirar la bronca, pero en esos marcos de limitaciones, Alberto está teniendo, si se quiere, bastante suerte y le está saliendo muy bien, que todavía sigue teniendo una popularidad bastante alta. En este marco un poco se da la dicotomía entre cuarentena sí, cuarentena no, controles sí, controles no, y demás, etcétera. Y además está la política que está llevando adelante en medio de esta pandemia, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar esta política? Hacerte para que vayas redondeando como para dos Ya temas. está, ya está, igual es así. No, pero sí, pero me interesa me digas, ¿hacia dónde crees que nos está llevando Fernández? ¿Hacia un esquema tipo Venezuela? ¿Hacia dónde te gustaría a vos que nos lleve Fernández? La verdad, hacia dónde me cuesta hacer una futurología más allá de decir se viene un ajustazo más fuerte del que se está dando. A ver, ¿dónde viene ese ajustazo? Básicamente, cuando todo lo que se está emitiendo pase a precios, o todo o parte pase a precios fuertes, cuando esa pasada a precios pase a devaluación y caigan los salarios, básicamente nos lleva a un ajustazo. Yo más que Venezuela, yo veo la situación, y tampoco es tan calcado, porque la historia pasa una vez, ya después cambian los contextos, pero lo veo más como un dualismo, digamos, un ajustazo fuerte, con una sociedad, si se quiere, que por ahora, y remarco siempre el por ahora, porque las cosas pueden cambiar mañana, con una sociedad, si se quiere, mansa, que todavía no está protestando, no está peleando por sus intereses, por una clase trabajadora muy estancada, una clase trabajadora que obviamente no tiene cómo pelear hoy en día, no hay forma de salir a movilizarse, hacer paros está muy complicado. Y bueno, y en ese marco se está pasando el ajuste. Entendamos que Argentina históricamente, los grandes ajustes de Argentina se dan fundamentalmente en shock. ¿Qué quiere decir en shock? No se suelen dar como lo intentó hacer Macri. Si se quiere, de a poquito. Por lo general se dan en shock. Y por lo general lo hace alguien y después viene otro y si se quiere, recibe los honores de eso. Ibas a decir algo y te interrumpí. No, simplemente para ir redondeando un poco de tu postura, entonces digamos, ¿en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo, ¿no? A ver, cuando empezamos en la década del 90, vos siempre tenés claro, desde el punto de vista de análisis marxistas, ustedes creen que es un tema de acumulación de capital y que eso lleva siempre a una crisis indefectiblemente por justamente la acumulación de las ganancias, ¿no? Y a partir de ahora, ustedes siempre piensan que digamos, la acumulación capitalista termina necesariamente en un colapso, ¿verdad? Entonces, no, una cosa. No es que nosotros pensamos que termina en un colapso. La historia muestra que hay crisis que son recurrentes y que son parte de la lógica del capital. Por eso, no es una interpretación. Digo, si uno mira, es año 30, digamos, ese es el análisis de los datos del lado marxista. Desde el lado nuestro, ¿cómo lo veo yo? Para ver las diferencias. Yo lo que veo es un mundo que ha progresado de una manera espectacular, donde, por supuesto, hay ciclos en la economía, pero eso no es un tema del capitalismo, como lo pueden llamar los marxistas, sino que simplemente es la historia de la humanidad, desde la época de Egipto, de las vacas gordas y las vacas flacas. Es decir, que esto viene de siempre. La diferencia es que lo que yo llamo no capitalismo, sino que lo llamo la sociedad de la libertad, es decir, la sociedad abierta, lo que produce es un enorme aumento de la innovación. Porque cuando una persona es dueña de su mente y de su cuerpo, y por lo tanto del fruto de su trabajo, lo que se produce es un intercambio de ideas que lleva a un progreso impresionante. Y entonces en los últimos 200 años, la verdad es que el progreso ha sido descomunal, ¿no? Como muchas veces lo hemos charlado en tu clase, yo muestro las diferencias de los últimos 200 años, cómo vivía un pobre hace 200 años y cómo vive hoy en un país.
Te Sí, escucho, solo que estoy buscando un libro. dale, dale, busca tu libro. Y lo que digo simplemente es que vos en estos 200 años has visto un progreso enorme y los que son las recesiones que había antes y demás, muchas veces se debían a guerras o procesos o shocks, como ahora el coronavirus, siempre puede haber un shock externo o lo que fuere, y desde la década del 14, como nosotros lo vemos, tiene mucho que ver con los bancos centrales. La crisis del 30, desde nuestra perspectiva, tiene mucho más que ver con justamente con un banco que lo que hacía era un exceso de crédito en la economía y provocó una gran burbuja que después se cayó. Y luego cometió errores garrafales en el camino de vuelta, que subió las tasas cuando no había que subirlas. Es decir, lo hizo mal al camino de ida, lo hizo peor en el camino de vuelta y demás. Es decir que ahí tenemos una interpretación diferente de la historia claramente, porque yo la veo como un éxito rotundo de las ideas de la libertad. Sí, perdón. ¿Me No, no, querías? no. Sí, sí, quería hacer un comentario. Que justamente estaba buscando el manifiesto comunista, no lo encuentro, no sé dónde estará. Justamente, si uno lee el manifiesto, Ah, pero yo el me lo mismo acuerdo de memoria. Marx, Sí, sí, bien Marx decía en bueno, el manifiesto que los ingleses en una sola, los burgueses ingleses en una generación habían producido más bienes y servicios que todas las demás generaciones juntas. Es decir, Marx veía el progreso. O claro, sea, lo que pasa es que él consideraba que ese progreso iba a terminar colapsando, porque vas a tener cada vez más pobres y menos ricos. Y eso fue lo que se equivocó Marx, porque en realidad lo que ha provocado es que los ricos por supuesto, han seguido creciendo, cada vez hay más ricos y cada vez hay menos pobres, que eso es lo que es más fascinante en los países capitalistas. No hay pobres, es decir, prácticamente no hay poquísimos. Y además, el otro error que me parece que tienen desde ese lado, desde la perspectiva histórica, después vamos a lo que pasa es que me metiste en la historia, yo quería entrar no, no, directamente en lo no, de a, Alberto, a lo que pero voy, quería llegar. Lo que sí a lo digo es que está, déjame, sí, solo te digo una cosa, te pido una cosa. El marxista soy yo, y digo, porque vos me estás poniendo un poco, yo no dije nada de todo eso que vos dijiste que yo dije, te lo digo. bueno, sí, ¿Por hablaste qué? del colapso, ¿no? De que la acumulación pero además lo No, dice de Marx. crisis. No, 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 no. Yo hablé de crisis recurrentes, que no implica ningún tipo de colapso. A ver, Bueno, el marxismo eh, básicamente lo que plantea bueno, es que hay crisis recurrentes. pero Son dos déjame cosas déjame distintas. avanzar, porque déjame avanzar, porque lo que yo digo simplemente es que las crisis que ocurren, que siempre han ocurrido en la historia y que van a seguir ocurriendo porque es imposible que no ocurran, lo que importa es el antes y el después y el proceso en el medio. Lo que ha permitido este proceso de innovación fenomenal, porque la gran diferencia que nosotros tenemos es que lo que te genera el crecimiento es la innovación de ideas, es la creatividad, son las máquinas de McCormick que introdujo en la agricultura y multiplicó la productividad de una manera espectacular, hasta lo que estamos usando ahora, que es este celular que podemos estar utilizando con el Instagram y nos están viendo un montón de gente en distintos lugares del país y tal vez de América Latina, ¿no? Y demás. Es decir, esta innovación espectacular provocó un éxito notable y la gente vive mucho mejor que antes, vive más, hoy vive mejor, aún los que son en los países capitalistas, los pobres de los países capitalistas son 11 veces más ricos que los pobres de los países que no son, entre comillas, capitalistas, ¿no? Es decir, que ha provocado un éxito enorme. Pero eso con respecto a la diferencia de cómo vemos el espíritu general de la cosa, ¿no? Ahora vamos si querés, a la crisis del 2001 para acá, para ir muy rápido. Coincidimos en algunas cosas, coincidimos en que el proceso se agotó con el kirchnerismo, coincidimos también en la crítica con respecto a Macri, que hizo un programa gradual. Ahí hay varias cosas, hay algunos puntos en los que no estoy de acuerdo, como por ejemplo cuando decís el tema de los jubilados, cuando la fórmula de Macri, si se hubiese aplicado, hoy estarían ganando más los jubilados que si no se aplicaba la fórmula de Macri. Si bien es cierto que él lo hizo por un tema puntual de cortísimo plazo, porque creía que ese año le iba a ir mejor, pero le fue mejor ese año y le fue peor al año siguiente, y a la larga le fue cada vez peor porque como se cayó la recaudación, entonces se fueron, me refiero a los jubilados, ganaron cada vez menos con las nuevas Yo también fórmulas. creo lo mismo.
Sí, pero digamos, digo simplemente eso. Y cuanto al ajuste, Macri no hizo ningún ajuste, porque nosotros ahí hay un tema muy importante que tenemos que definir. Cuando hablamos de ajuste, los liberales o los que hablan los demás, es completamente diferente, porque nosotros no hablamos ajuste sobre el sector privado, hablamos un ajuste sobre el sector público para aliviar el sector privado. De hecho, cuando se hace lo que llama un ajuste desde el lado, desde nuestras ideas, que para mí es una mala palabra ajuste, sino es una reformulación del Estado, una reestructuración que te permite mejorar la productividad del Estado, lo que tenés es un aumento de los sueldos en toda la economía, en el sector público y en el sector privado. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con Nueva Zelanda cuando lo hizo Ruth Richardson. Por ejemplo, si hoy lográs pasar de 4 millones de empleados públicos, que haya 1 millón que pasen al sector privado, entonces aumenta la productividad de la economía y todos pueden ganar más. Si a eso le sumás que hay 9 millones de personas que reciben cheques del Estado por planes sociales y demás y qué sé yo, si lográs que esas personas pasen a trabajar al sector privado, aumenta la productividad de la economía y tenés un salto de riqueza fenomenal y le podés pagar mejor a los enfermeros, a los médicos, a los policías, a los que están haciendo el trabajo que vale la pena en el Estado, pero achicaste toda la grasa, achicaste todo el exceso de regulaciones y demás. Entonces, con respecto a Macri, nosotros somos muy críticos, así como también sos críticos. Lo sorprendente es que también sos crítico de Alberto, que no sé si la gente se dio cuenta, los que te están escuchando. A mí no me sorprende, pero creo que a los que están escuchando por ahí les puede sorprender que los marxistas también critican a Alberto porque no lo ven como una persona que está llevando hacia el marxismo, ¿verdad? Más o menos Pero, estás de acuerdo con... Sí. ¿quién va? Por un lado, sí, a ver, hay muchas cosas que yo cuando traté de hacer la intervención, traté de no decir lo que dicen los liberales, porque bueno, para eso está vos, básicamente. Eh, No, yo para que se entienda un poco las diferencias que tenemos, ¿dónde están las diferencias? claro, pero en esas diferencias por ahí un poco hay como una cuestión de que, a ver, no se plantean correctamente. A lo sumo, bueno, dejémoslo ahí. Lo que digo es, ¿por qué un liberal se sorprendería de que un marxista critique a Alberto? Por la única razón que se puede sorprender es porque no haya leído el marxismo, básicamente. Porque si uno lee al No marxismo, necesariamente, si porque uno lee al te digo por... marxismo, si uno lee al Sí. marxismo se da cuenta que por definición el albertismo plantea un capitalismo serio, plantea un capitalismo productivo y no un anarcocapitalismo financiero. Básicamente, si uno lee al marxismo se da cuenta que el albertismo no tiene nada que ver con el marxismo. Ahora, cuando no se da esa lectura, obviamente no estoy hablando de vos, digo en general, ¿no? Yo sé que vos entendés eso, pero me ha pasado que en estos días me han escrito algunos chicos, pero ¿cómo vos sos marxista y criticás a Alberto? Me pasa siempre en la facultad, ¿no? Como que está ese imaginario que cuando uno es marxista, eh, primero, cuando uno es marxista tiene que ser, entre comillas, reformista y estatista. Y justamente Marx, hay un texto puntual de Marx que habla sobre la cuestión del estatismo, que Marx no es estatista. Marx en ningún momento es estatista. Lo que pasa es que, bueno, obviamente no se lee y después se hacen suposiciones de suposiciones de suposiciones. Yo por eso mucho trato de no hablar de lo que plantea el liberalismo. No, yo a lo sumo digo, bueno, esto que dijiste recién, acuerdo, no acuerdo. Pero trato de no, y normalmente se ve mucho de la refutación de Marx que le escribe a alguien que leyó un comentarista de Marx, y nada, mezcla precio con valor, confunde cosas. Entonces, bueno, pasa eso. El Capital se dice que es uno de los textos más citados pero menos leídos. Y la Eso verdad que pasa con es todos los real. libros. Eso No, pasa no, con bueno, todos pero los libros. Con todo libro con, gordo pasa eso. claro, pero la diferencia está en si uno, a ver, yo te digo la verdad, a ver, pensando, yo acá tengo un libro que hace mil que la quiero leer, de gremialismo proletario argentino. Yo no lo leí, pero no por eso me voy a leer la contratapa y hacerle una crítica.
pasa mucho con el marxismo que pasa eso, que hay una tentación de hacerle críticas sin haberlo leído. Ahí yo tengo El Capital, son 8 volúmenes. ¿Cuánta Bueno, gente? te propongo lo siguiente. Vamos Dale. porque hay una visión que yo tengo de Alberto, de qué es lo que va a pasar hacia adelante, ¿no? Yo creo que Alberto se metió en este despelote de la cuarentena, que no quiero entrar ahora en eso, pero yo soy absolutamente contrario a la cuarentena. Sí me divierte que me cuentes qué pensás, pero no demoraría mucho tiempo en ese tema. Yo estoy en contra de la cuarentena y creo que el virus es un virus que tiene muy baja mortalidad y que lo va a demostrar porque Suecia tiene una curva exactamente igual que los demás en Europa, o sea, está mejor que Inglaterra, está mejor que Italia, que España, que Francia, está peor que Alemania y peor que Dinamarca, pero digamos que está en el medio de las curvas y no hizo cuarentena, y los demás sí hicieron, entonces no pasa por ahí. Pero lo que sí es cierto, Bien. más allá de lo que uno piense si Yo está bueno o malo, debatir. ¿cómo? Perdón. Ese punto estaría bueno debatirlo. Dale, pero lo que pasa es que eso por ahí nos va a llevar mucho y quiero ir a otro tema que me parece más interesante. Igual vamos después si querés a esto, si nos queda el tiempo, pero dale, bueno, si querés entramos, dale, entremos en esto si querés. No, bueno, debo admitir que, bueno, vos me habías comentado de Suecia y me puse a mirar un poco de datos. Y noté que todos los que están levantando al modelo sueco como modelo ante la pandemia, están haciendo lo que yo llamo albertismo explícito. ¿Qué quiere decir albertismo explícito? Básicamente es agarrar datos y seleccionarlos a su conveniencia. No sé si los datos que se vienen mostrando, quién los hizo, quién no los hizo, pero yo me tomé, acá tengo un par de datos que los voy a mostrar. Acá está, esto es muertos por millón de habitantes. Suecia es el circulito. Es decir, está muy por debajo de España y casi lo mismo que Estados Unidos. Cuando uno mira esto, dice, bien, bueno, está como Estados Unidos hizo cuarentena, Suecia no. Ahora, yo lo primero que tengo que ver es si realmente es exitoso en relación a los países que se parecen y metieron otra política, como por ejemplo el resto de países nórdicos. Y cuando miramos eso, se ve que, bien claro, que Suecia se va por las ramas y el resto de países nórdicos, estos son datos, digo, están en internet, los mira cualquiera. Algo similar hizo Alberto y lo reconstruyo con Argentina. ¿Cuál fue los caballitos de Alberto? Mirar Argentina. Yo te pasé un gráfico que lo podés mostrar. Te pido una cosa, podés mostrar el gráfico que yo te pasé. El gráfico que te pasé, simplemente estoy mostrando contra países europeos, contra los que están al lado de él, contra Bélgica, Francia, España, Italia. Los que están al lado son Noruega, Finlandia y Dinamarca. Noruega, Finlandia y Dinamarca también son ciertos, son 3 países que hicieron cuarentena y tienen bajo nivel de mortalidad. Pero la mortalidad de Suecia, siendo menor a todos los países que te no mencioné, que también son países europeos y tienen la misma cultura, o sea, la cultura de Inglaterra no difiere mucho de la cultura de Suecia y están al lado, o sea, que no cambia demasiado. Y Bélgica lo mismo, ¿viste? Holanda, Alemania, son todos países bastante similares. Y lo que tienen es que esos, aún en el caso de Suecia, cuando vos mirás el tema de la mortalidad total, es bajísima. O sea, es menor a la cantidad de muertos por accidente de tránsito en Argentina. A ver, vamos de nuevo, datos. O sea, datos. Yo tengo acá datos. ¿Qué miramos con datos? Los datos. La mortalidad de Suecia, que es esta, está por encima de la de Estados Unidos, está por debajo de la de Italia y la de España, pero es 4 veces más grande que la de Dinamarca y 8 veces más grande que la de Finlandia. Pero de nuevo, no me estás escuchando. Lo que te estoy diciendo... Déjame explicar esto. Yo estoy de acuerdo que Argentina se parece a Colombia o a Perú, pero se parece más a Uruguay. ¿Por qué? Porque justamente los países limítrofes son los que más se parecen a uno, por una cuestión de estructura económica, una cuestión cultural y demás. En ese sentido, Suecia, con los países limítrofes, los que más se parecen a Suecia,
no los países que se parecen un poco, sino los países que se parecen más a Suecia, lo que encontramos es que tiene el cuádruple de las muertes por millón de habitantes. O sea, comparado Pero, uno con otro, pero son iguales. no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que vos lo ponés en ese lado. Cuando vos mirás el total de muertos, sigue siendo mínimo el problema del coronavirus. No es un grave problema. Esa es la realidad. Hasta ahora se va en el mundo, ¿sí? Las ideas más fantasiosas del coronavirus, las que hizo Ferguson, por ejemplo, que era del Imperial College, es que iban a morir entre 2 y 6 millones de personas. Y resulta que por cerrar la economía vas a provocar una crisis descomunal donde van a morir de hambre, y no dicho por mí, sino por la ONU, por el Programa Alimentario Mundial, en los próximos 3 meses 27 millones de personas. Es decir, que la cuarentena es una tontería descomunal que no resiste el menor análisis. No resiste el menor análisis, porque muestran los muertos, y lo que tienen que mostrar primero que es una cifra inflada. Es inflada porque no te están poniendo los muertos del coronavirus. Vos sabés que en la letra chiquita te dice claramente que esos no son muertos por coronavirus. Son muertos que probablemente han sido muertos del coronavirus. Que no es lo mismo, porque se sabe, y cuando vos buscás la definición de la OMS, te dice, miren, la definición es muy simple. Si usted no puede mostrar que murió de otra cosa, entonces es coronavirus. Esa no es científico, esa no es forma de hacer ciencia. La forma de hacer ciencia es diferente. Y la gente toma ese número y se agranda cuando tenés un montón de gente que no murió por coronavirus. Y lo vamos a ver al final del año, cuando vos veas cuánta gente murió en los geriátricos, comparado contra cuánta gente murió en los geriátricos el año anterior, por ejemplo. Y ahí vas a ver que las cifras son muy distintas. Pero aún con las cifras máximas que estamos tomando, aún con las cifras máximas, por ejemplo, ahora hablan todos de Brasil como un caso tremendo, porque tiene 7.000 muertos. Brasil tiene una población de 209 millones de habitantes. Está llegando al pico. Una vez que llegas al pico, vos sabés que es muy difícil que se duplique esa cantidad de muertos. Pero suponte que se duplica, que vamos a 14.000 muertos. Si Brasil tiene 14.000 muertos este año por coronavirus, con una población de 200 millones, es mucho menor a tener 7.000 muertos por accidente de autos en las rutas argentinas. Y a nadie en su sano juicio se le ocurre cerrar las rutas, ¿verdad? Entonces no tiene ningún sentido cerrar la economía porque vas a tener muertos por coronavirus si la cifra es esa. Con lo cual, el problema estaba que el Imperial College dijo que iba a ser una exponencial y que iban a morir millones de personas. Y cerrar la economía te provoca una cantidad de muertos enorme. No solo los muertos de hambre, los muertos de cáncer. En la crisis del 2008 se calcula que hubieron 500.000 muertos de cáncer extra por la crisis. Sumale la depresión, la angustia, ¿no? El ACV, porque se te genera los problemas de depresión, se te salen en paros cardíacos, ACVs, cantidad de temas. 2 meses de no usar los hospitales. ¿Para qué sirven los hospitales? Para nada. Evidentemente para algo sirven, para mejorar la salud. Si vos no los usás a las clínicas y los hospitales durante 2 meses, vas a tener un empeoramiento de la salud de la población, que nadie lo medirá, no sabremos cuánto es, pero va a existir. Por ejemplo, te doy un caso, cayeron 70% las donaciones de sangre. Por lo tanto, vas a tener muertos por hemofílicos que ya estás teniendo porque no lograron hacer sus transfusiones. Es decir, el desconectar la economía tiene tal complejidad y tantas cosas negativas, la molestia familiar, imagínate el hacinamiento, porque vos y yo por ahí estamos en lugares razonables que nos podemos manejar bien. Si estás con 6 personas en una casa y tenés 40 metros cuadrados, empieza la molestia infantil, la violencia contra la mujer, la cantidad de temas que hay. Por eso no sé si quería meterme en este tema, porque yo quería que el otro era más interesante. Bueno, ahora déjame responder. Primero, sí. Los muertos por hambre tienen la misma rigurosidad científica que se puede dar por el coronavirus. Básicamente vos no vas a poder diferenciar, no existe la manera de diferenciar, no existe ninguna manera de diferenciar cuántos muertos se mueren por la recesión del coronavirus de la cantidad de muertos de hambre normal, que pasa todos los años. En el 2013 en Argentina murieron 1.000 personas de hambre, 1.000 personas de hambre o problemas similares, 2013. Ahora, en Argentina al menos, que es lo que conozco, digamos, no quiero hablar de cosas que realmente no conozca, pero de las cosas que conozco de Argentina,
La cantidad de muertos por coronavirus. Por hambre se da solamente en sociedades que están, si se quiere, sociedades no, grupos poblacionales que están alejados de lo que son las redes sociales. Porque básicamente todos los subsidios a la pobreza, que son un montón, lo que terminan cubriendo no es pobreza, no sacan gente de la pobreza, sino que matan el hambre. Por lo tanto, en Argentina no es que van a morir más o menos gente porque haya recesión de hambre. O la diferencia en términos porcentuales es ínfima. Hoy en día en Argentina estamos hablando que... Pero igual yo me refería a las muertes mundiales. Déjame redondear. Hoy en día en Argentina estamos hablando que más o menos están 200 personas muertas por coronavirus, poco más, poco menos, no sé si anda por ahí la cifra, es más o menos la misma cantidad que murieron ayer en Brasil. Ayer. Si tomamos y hacemos proporciones de la gente que murió en Suecia y hacemos la proporción a la población argentina, más o menos con la misma tasa de mortalidad por millón de habitantes, estamos hablando que hoy habrían muerto 40.000 personas. O sea, 40.000 personas que no la cuentan. No. Sí, hacé la cuenta. Agustín, hacé la cuenta. Hacé la cuenta. Hacé la cuenta. Ahora. Pero hagámoslo ahora. Suecia tiene, hasta ahora murieron 2.000 y pico de personas. ¿Cómo? Murieron 2.000 y pico de personas murieron en Suecia, ¿verdad? No, murieron 7.000 me parece, ¿eh? En 7.000 en Brasil. En Brasil murieron 7.000. Ya te de Suecia. Suecia murieron 250 muertos por millón, más o menos, según este dato. No, pero fíjate el total, lo figura ahí, son 2.000 y pico de muertos, 2.700, algo así. 7.000 es en Brasil. Todos los cálculos que tengo, son sacados por millón, para que sean comparables, si no, no pueden ser comparables. Básicamente, 250 por millón, multiplicás por 44, no te da la cifra que estás diciendo. ¿Cómo? Si fueran 250 por millón los muertos, y Sí. tenés que multiplicar por 44. Esperá, ¿250? Sí, son 200, ya está. 250 por millón. Sí. A ver, dale. Multiplicar por 44. 250 por 44. No tengo la cálculo. ¿Cuánto te da? Y te debe dar, no sé, 10.000, pero no te da una cifra como la que estás diciendo, para nada. O sea, no. Entonces no es 250. Hoy lo hice el cálculo y daba como 30.000, 20.000. Era un número muy elevado. Muy elevado. No, si querés, estás exagerando. No es una cuestión. No es una cuestión. Pero no te da. No es una cuestión. Es muy bajo. A ver, y además que esto hay que pensarlo que no está todavía el pico de las muertes. No está todavía el pico. Y además, cuando uno analiza. No, sí está el pico de las muertes. El pico en Noruega, en Suecia, ahí se te colgó. Ahí te has colgado. En Suecia el pico ya pasó. Suecia ahora tiene muy pocos muertos en los últimos días. En los últimos 2 días bajó fuertemente. Si vos mirás el pico, pero eso es cuestión de mirar los gráficos. Si querés, si tenés la computadora a mano, poné Worldometers y buscás Suecia y vas a ver que ya pasó el pico. En toda Europa ya pasó el pico. Y incluso pero más los en muertos Estados Unidos ya pasó. Más allá de que haya que... A ver, Agustín. Una vez que pasaste el pico... Pasa el pico, pero sigue habiendo muertos. Y además... Pero muy poquito. Cuando vos tenés... Esto es igual que el SARS. El aumento es exponencial y la caída es igual de rápida. Acá sacaron la cuenta. Yo saqué la cuenta mentalmente y estaba mal. Son 11.000. 11.000 personas en Argentina al día de hoy. Y hay dos cuestiones. No, al día de hoy no, cuando se termina, al día de hoy no de acá, sino al día de hoy de Suecia. Al día de hoy de Suecia hay dos cuestiones. La primera, en Suecia van a seguir muriendo personas y en los 250 por millón de habitantes. No, Agustín. Muy poquitos. Si justamente... En Suecia muy poquitos. Agustín, cuando llegás al pico, curva de distribución normal, cuando llegás a un pico, después la bajada es otra bajada similar, a lo sumo puede ser más rápida, pero tenés una bajada que se siguen acumulando.
Se siguen pero ya acumulando. bajó. Está bien, pero estás en el pico, a lo sumo vas a seguir bajando, pero siguen El acumulándose pico muertos. fue, pero el pico fue hace 2 semanas. En Suecia ya Vamos a bajó trabajar el así. pico. ¿Van a seguir habiendo muertos? Seguro, por definición. Y además eso es la primera Sí, ola. pero muy pocos. Yo te doy otro dato que es muy básico. Cualquiera que haya estudiado un poco de epidemiología sabe que la gripe española, en la primera ronda de contagios en Estados Unidos, fue creo que algo así como 60.000 contagios o 60.000 muertes, no me acuerdo cuál de los dos era. En la segunda ronda fueron 600.000. O sea, Pero esto no es esto así, esto no va a funcionar de esa manera, porque así. te En aseguro que China, no. hay, No, a ver, no, en China no. están habiendo, escúchame, en China están habiendo gente que ya se había contagiado y se volvió a contagiar. Tampoco hay una seguridad que se da una inmunidad de manada. O sea, eso es Mirá, totalmente equivocado, ¿no? Totalmente no, no es equivocado. equivocado, no es equivocado. El tema es, mira, igual eso no era el tema de la charla de hoy, porque en realidad me interesaba saber qué es lo que opinabas, y veo que opinamos diferente en eso también. Eh, el virus tiene muy baja mortalidad, muy bajita mortalidad. Es parecida a la de la gripe. Lo que tiene diferencia es que es mucho más contagioso. Entonces hay muchísimos más contagios de los que se creen. Y por eso Merkel dijo que ella calcula que se van a enfermar el 60% de la población. Y una vez que ya el 60% ya se inmunizó. Y a partir del año que viene va a haber vacuna. O sea que si el año que viene vuelve a surgir, no pasa nada porque ahí vas a tener vacuna. Con lo cual, ese realmente no es un problema. El problema para mí no es el virus, el problema es la economía. Es lo que han hecho es cerrar las economías. Porque eso sí es un problemón. Ahora, vos supongo que sí estás de acuerdo conmigo en que la caída de la economía te provoca muertes, pero de muchos temas. Por ejemplo, cuando vos tenés desempleo y tenés aumento de la pobreza y tenés aumento de la indigencia y tenés una cantidad de empresarios que están despidiendo gente, entonces tenés una cantidad de estrés sobre las personas y todos sabemos que el estrés te produce muertos. Pero si encima no estás usando las clínicas y todo lo demás, obviamente vas a tener más muertos por otras causas. Es como bastante evidente. Cuando miren los números a fin de año, acordate lo que yo te digo, lo volvemos a hacer una charla a fin de año por este mismo tema, y yo te apuesto lo que quieras que la cantidad de muertos de coronavirus en todo el mundo fue una fracción que no te modificó prácticamente los muertos anuales, que debieran ser 60 millones, simplemente mostrando lo que fue el año pasado. Sí, perdón. Bueno, por un lado, en Argentina y en el mundo, el capitalismo, por definición, hay muertos por hambre, por la misma lógica de gente que no tiene que comer. Eso es por definición. En el 2013, como te decía, 1.000 personas murieron de hambre, o por hambre o por problemas similares que se pueden llamar derivados de la cuestión alimenticia. Empezando por ahí. Segundo, el año pasado, en lo que fue 2019, casi 1.000 obreros murieron en Argentina por accidentes de trabajo evitables, porque básicamente no ponían la plata en seguridad que tienen que poner los patrones. Por lo tanto, a ver, eso pasa y me alegro mucho que se den cuenta que pasa en el capitalismo, que hay muertes por el En mismo todos funcionamiento, lados hay muertes. porque el obrero, a ver, déjame Mira, terminar, yo levanto la mano para hablar. Eh, dale, levanta la mano. Cierro y te paso el micrófono. Eh, es decir, hay muertes básicamente porque así funciona el capitalismo. Un patrón que quiere mejorar su ganancia, porque es la lógica del capital, no invierte en seguridad e higiene y mueren 1.000 obreros por problemas evitables. Es la lógica del capitalismo. Eso estamos todos de acuerdo. Y si se viene No, la no estamos, crisis, sí, a ver, no estamos de acuerdo. los datos, buscalos en el espacio basta de asesinatos laborales, lo vas a encontrar. O sea, hay 1.000 personas que el año pasado se murieron en distintas ramas de la producción, básicamente por no tener los instrumentos básicos de seguridad y higiene. Y Pero eso básicamente, ¿por qué no se le dan los instrumentos de seguridad y higiene? Básicamente por buscar mayor ganancia. Eso no sé, salvo que alguien piense que el empresario es un tipo malvado
que no le da para que se muera. No, 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 básicamente no se lo da por una cuestión de mejorar las ganancias. Eso es una lógica básica del Bueno, capital. ahora, Bueno, ahora pues déjame responder. dale, dale. A ver, la cantidad de muertos ha bajado de una manera inconmensurable en todos los países capitalistas. La esperanza de vida ha aumentado de una manera inconmensurable gracias al capitalismo en todos los países del mundo, porque incluso en los países que no son capitalistas, igual se benefician de la innovación de los países capitalistas. Y además, cuando vos mirás las empresas de los países más avanzados que se han desarrollado en esto, que de nuevo, a mí no me gusta usar la palabra capitalismo, porque para mí es una palabra de origen marxista, sino que es la sociedad libre. En la sociedad libre, con acuerdos voluntarios, es la que produce la mayor innovación. Y esa mayor innovación, que es espectacular, que después usufructan todos los países, porque tanto los marxistas, bueno, los marxistas terminan usando el celular y estamos hablando por Instagram, ¿no? Que son todos inventos de estas sociedades de la innovación. Entonces, estas sociedades de la innovación te bajan la cantidad de muertos de una manera espectacular, espectacular. Por supuesto, hay gente que es mejor, gente que es peor. En Google, en los países de avanzada, hay algo que hace años, décadas que se habla, que es el capital humano. Un empresario lo que más importante tiene en su empresa es el capital humano. Entonces, que un empresario en la lógica capitalista que vos pones de la ganancia y qué sé yo, no ocuparse de tu gente es absurdo. Obviamente tenés que ocuparte de tu gente si vos querés ganar plata. Entonces, bajar las reducciones ¿cómo se llama?, de accidente de trabajo, hasta para ganar plata tenés que hacerlo. Si alguien no lo hizo, es porque es un mal empresario. Y en Argentina, lo malo es que no es un sistema capitalista, porque ahí tenemos otra diferencia. Vos decís que Argentina es un sistema capitalista, pero porque justamente, sí, ya sé, porque vos lo vas a decir del lado marxista, ahora me lo vas a explicárselo a la gente ahora, porque yo ya sé lo que pensás. Pero quiero decir, cuando yo hablo, no es una sociedad libre Argentina, que eso es lo que a mí me importa. Es una sociedad donde las libertades económicas no existen. Estás en el número 149 de libertades económicas. Estás en el fondo de la tabla entre los países represivos o reprimidos. Entonces, no lo es. En los países que tienen mayor libertad económica, en esos países es donde hay menos accidentes de trabajo, es donde hay mucho mayor expectativa de vida de la gente y donde la gente vive mejor. Entonces, la pregunta que tengo para ti, hay una, porque se nos va a acabar y no quiero terminar sin llegar a esto. ¿Qué modelo de país te parece el mejor para un marxista? ¿Cuál es el mejor país que existe en el mundo para vos? Bueno, antes obviamente voy a contestar algunas cosas que hubo, ¿no? Después te digo. Primero, usar celular, sí, obviamente. También como 4 veces por día, ¿viste? Digamos, los marxistas somos seres humanos que nos Gracias a alimentamos. McCormick. Comés 4 veces por día gracias a McCormick. ¿Cómo 4 veces por día? Gracias. Y a Monsanto. ¿Cómo gracias a 4 veces por día que trabajo y obviamente una parte se la lleva el patrón y otra parte me la quedo yo, básicamente? Por eso como. No gracias a McCormick, porque ni Monsanto ni McCormick piensan en mí. Básicamente yo trabajo y a partir de eso tengo mis recursos para comer 4 veces por día. Pero después, el mundo come gracias a McCormick y Monsanto. Agustín, por favor. Después, las empresas, su capital humano es el capital más importante. Básicamente eso no está pasando y no pasó nunca en Argentina. Y Argentina no es un modelo libre. A ver, déjame... No, porque si no nos vamos para cualquier lado y hablamos del Edén, de cosas que no pasan. Hablemos de algo bien lógico, bien cierto, que entiendo que es bastante palpable, que es el capitalismo argentino. No, eso no. Vos cuando ya lo definís así, ahora, yo no estoy de acuerdo con definirlo así. Sí, por favor, déjame. No estoy de acuerdo con definirlo así. Bueno, digamos, queremos hablar de algo, no sé, algo que no, en el Edén, vamos... ¿Cuál es yo quiero hablar de algo país del concreto. En el capitalismo argentino, justamente, el empleado no es la principal activo de la empresa. En el capitalismo argentino, que es el que más o menos conocemos nosotros, no es el principal